¿Ya? Vamos a ver. Usted empieza, ¿verdad? Sí, pero... Buenos días. Buenos días a todos. Buenos todas. días, buenos días. Somos la Comunidad Católica Amigos de Jesús en nuestra serie de la sabiduría. Bienvenidos. Hoy vamos a compartir Vicky de Cáceres y Blanca de González el tema de cómo la sabiduría ayuda a tener relaciones sanas. A mí me encantó que nos haya tocado este tema, porque como ustedes saben, ahora la moda es la gente tóxica. ¿La han oído, verdad? La gente vitamina, la gente que suma o la gente que resta. Y todo lo que nosotros leemos y ahora en las redes sociales que hay tanto coach, tanto experto, tanto motivador, tanto psiquiatras magníficos, me encanta que la Biblia ya lo había tomado siempre en cuenta. Es la esencia del mandamiento de amar al prójimo como a quién, como a ti mismo. Y creo que si fundamentamos en esa plataforma nuestras relaciones, vamos a tener crecimiento con cada uno de los que nos relacionamos, tanto si nos relacionamos muy bien como si no nos sabemos relacionar, porque nos va a hacer buscar herramientas para poder ir mejorando en este convivir, ¿verdad? Eso tiene que ver desde... Hablábamos con Vicky cuando lo preparábamos, que quiero que lo piensen en primera persona. ¿Quién es la persona con la que vivo? ¿Cuánto es? 24/7 por 31, por 365, por los años que sean. Tengo que aprender a vivir con quién primero. Conmigo. Porque mi misma, tú y yo nos tenemos que acompañar por siempre y para siempre. Entonces, cuando yo aprendo a tratar conmigo misma, voy a poder empezar a tratar con el prójimo más cercano, que para nosotros y para muchas de ustedes, pues es el esposo, ¿verdad? Que es también de las relaciones por las etapas que vivimos, que van cambiando y que tenemos que ir aprendiendo a saber cómo hacerlo. Y con los hijos, porque nuestros nenes cuando contestaban muy bien, mami, se quedó ahí entonces. Son hombres, son mujeres en crecimiento, tomando sus propios caminos, y así está bien para que ellos también encuentren cómo hacer las cosas que les beneficien más. Luego se extiende el círculo a la familia, a la comunidad, a los amigos, a los vecinos, pero si la base y el cimiento, la plataforma está bien puesta, va a ser menos difícil, porque es un trabajo aprendernos a relacionar. Así que bienvenidos. El título de nuestra plática, les dije, es cómo poder tener relaciones sanas, relaciones que nos hagan crecer, relaciones largas, y poder renunciar a las que verdaderamente no nos que no nos edifican. Yo solo quiero... no podemos mover los micrófonos. No, ya sé. Ajá. Agregar un poquito lo que dijo Blanca de lo que somos, o sea, esa relación principal es nosotros mismas con nosotras, pero con Dios, ¿verdad? Y no sé de dónde lo saqué, pero dice, pase lo que pase, sientas lo que sientas, pienses lo que pienses, nunca puedes dejar de ser lo que eres. Amén. Tu identidad como hija de Dios permanece para siempre y Él está presente en ti. Entonces, tenemos siempre oportunidades para abrirnos y comprender nuestro ser y a los demás a través del Espíritu Santo, para saber qué es lo que somos en Dios. Amén. Para eso es parte de lo que nosotros podemos convivir con los demás, si sabemos convivir con nosotras mismas. Amén. Amén. Y que eso que Vicky dice de la identidad es tan importante, porque miren, el Señor Jesús dice la palabra en Hebreos de una manera tan extraordinaria, dice, Dios me hizo cuerpo.
Esa frase a mí me conmueve, porque quiere decir que en la eternidad de Dios, cuando nos formó a nosotros, ahí estaba también formando cómo iba a ser Jesús en todo, porque Él fue humano 100. Entonces Él nos viene a enseñar que lo que a Él lo pudo llevar a finalizar, desde empezar, aceptar, hacerlo y finalizarlo victorioso, a pesar de todo, la vida fue su identidad. Le dijeron lo que le dijeron, como le quisieron decir, le hicieron, lo persiguieron, bueno, hasta la cruz. Y él, porque tenía su plataforma de identidad y sabía en quién había puesto su confianza e hijo de quién era, pudo. Ratos difíciles, los evangelios los enseñan, ¿sí? Pero nadie lo movió de decir, renuncio a ser tu hijo. O como muchas veces y algunas veces decimos nosotros, a mí me iba mejor sin ti antes, Dios. Antes de conocerte. No, nada que ver. Porque desde que te conocí, vieran las pruebas que he pasado. Ajá. Así es. Igual las hubiéramos pasado, solo que las hubiéramos pasado sin él. Muy bien. Entonces, la calidad de nuestras relaciones a nosotros nos contribuyen a crecer, a fortalecernos. Y miren, vivir en comunidad es lo mejor que Dios nos pudo hacer para nosotros. Venir con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa ilusión de darnos un abrazo, del cafecito, de sentarnos a oír la palabra, de estas alabanzas antes de esta enseñanza, que llenan nuestro corazón, que renuevan nuestra fe, que aumentan nuestra confianza, que hacen que nuestros pies tengan en la roca firme, donde están fuertes, hace que nosotros seamos uno en Cristo con un mismo fin, con una misma misión, con una misma visión, y por lo tanto nuestra relación es una relación que nos hace bien a todas. Al final el café, la plática que hacemos es maravilloso. El acompañamiento de unas con otras, cuando una necesita, llega, mira, necesito esto, y ese acompañamiento es bueno, porque todas necesitamos acompañamiento, necesitamos ser oídas, escuchadas, abrazadas, queridas, amadas, y es parte de esa identidad que Dios nos ha dado como hijas de Dios. Sí, pero ya lo saben, esto lo vamos a hacer súper interactivo, ¿verdad? Ya saben que todas pueden participar. Va a hablar Verónica. Buenos días a todos y todas. La verdad es que sí, ese acompañamiento yo quiero decir, porque de verdad no podría dejar de decirlo, en esos momentos de aflicción, de enfermedad, de momentos en que uno siente que está solo y lo pone en la comunidad Blanca me regañó, porque ya saben, ¿verdad? Ella es así. Es parte de la comunidad. Porque yo pedí oración por mi hermano por la operación y después ya no le di seguimiento. Entonces me dijo, bueno, ¿y usted qué? ¿Por qué no dice? No informa, estamos todos orando. Entonces tiene razón, tiene razón porque tuve muchas llamadas, mensajes y todo, y para la gloria de Dios, pues él va bien. Pero ese acompañamiento les quiero contar, que no se queda solo con nosotras, llega a nuestras familias, porque en el momento en que yo lo puse, en que él se sentía temeroso y dudoso porque no llegaban las plaquetas, porque no se juntaba la sangre, etcétera, etcétera, yo le dije, confía, porque mi comunidad está orando por ti. Amén. Entonces mi cuñada me dijo, ay, la puchica, es que qué dichosa tú, qué dichosa, porque nosotros no tenemos eso. Entonces le digo, pero lo pueden tener, es solo de que ustedes tomen la decisión, ¿verdad? Pero el punto es estamos acompañadas y acompañamos a nuestra familia, porque lo que sucede aquí se va a nuestro alrededor. Amén. ¿Verdad? Para la gloria de Dios. Pero mire, Vero, vamos a cambiar la palabra regaño por exhortarles. Y lo voy a hacer para todas. Porque nos piden oración, y es que bueno que lo mencionó. Nos piden oración y empezamos, si las cosas son como esta, que fue difícil, empezamos con cadena de oración, en otros casos hacemos ayuno, pero parte de este proceso es gloria a Dios, ya salió. Y empezar a agradecer, porque si no nos quedamos en la lista con
lo mismo y que si allá ya van saliendo. Es parte también del amor hacia los hermanos. Y esto que dice Vero, con Vicky, pues que me toca compartir hoy, también no es solo cuando tenemos estos momentos, porque nosotros también celebramos la vida y la celebramos con gran alegría y gozo. Amén. Eso era precisamente lo que iba a decir. Es cierto, hemos tenido momentos difíciles, terribles, que hemos pasado pruebas muy duras y hemos sentido ese acompañamiento, pero también en los momentos de alegría que nos hemos disfrutado, que una boda, que un cumpleaños, todo eso ha sido también parte de lo que hemos celebrado en comunidad, porque hay veces pues no es porque estén ahí presentes, pero miren, mandamos fotos de que estuvimos ahí y allá disfrutando, porque es parte de lo que aquí hemos recibido y vamos a darlo a nuestra familia. Amén. Y hay otra cosa muy interesante y muy linda cuando lo hacemos en comunidad, es la alabanza, la adoración al Señor, porque como el Señor habla específicamente a cada una y aparte el Espíritu Santo le pone a diferentes personas mensajes, anda a orar por esta otra persona, aunque no sepas qué le está pasando, ¿sí? Pero es parte de esa comunidad, de ese acercamiento, de ese amor, de esa alegría de poder compartir las necesidades y las alegrías. Y fíjense pues, estamos rompiendo lo que la gente de nuestra edad aprendió. Los trapitos sucios se lavan en casa. Ay, sí. Y entonces resulta que usted no platicaba nada, usted se enfermaba, encima hereda, porque nuestros hijos aprenden viendo a que las cosas no se hablan, no se expresan las emociones, y entonces, ¿qué pasa? Heredó la gastritis, heredó el cáncer, heredó la migraña. No heredó la gastritis, no, heredó él. Entonces viene la segunda parte, que Jesús nos lo enseña perfectamente, el círculo íntimo. Él tenía muchísimos, todos los seguidores, ¿sí? Los más cercanos y su círculo íntimo. Y su círculo íntimo eran sus discípulos, sus apóstoles, los que lo acompañaban a todos lados. Y aún así, en ese círculo íntimo, tenía un San Pedro, ¿ve? Con el que también hay que lidiar. Un Judas con el que él no lo rechazó, aprendió a lidiar con él. ¿Cómo? Dándole la oportunidad todos los días. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús, Dios Todopoderoso, no sabía lo que él iba a hacer? Pero también sabía cómo iba a ser Pedro. ¿Por qué? Por lo que leyó Vicky al principio, porque la esencia está ahí puesta. Cómo la hemos tapado, pintado, puesto una cortina, puesto una pared, puesto las máscaras, pero ahí está. ¿Y qué ve el Señor? Como le dijo cuando fueron a escoger al rey David, yo no veo lo que ustedes ven, ¿yo qué veo? Así es. Y este círculo íntimo que nosotros lo llamamos koinonía, en donde o pastoreo o ministración, es tan importante tenerlo para que alguien sepa de ayudarnos. Por supuesto, nosotros lo hacemos todo desde estar aprendiendo todo el tiempo para poder ir guiando, ¿verdad? Y como una cascada. Pero qué rico cuando usted se siente en la administración y yo le puedo preguntar, Vicky, ¿cómo está su esposo? Ella no va a salir para que el día que yo me encuentre a Ricardo le diga, Ricardo, ya se le solucionó el problema. ¿Verdad? Esta sigilo, este saber que ella puede sacar sus sentimientos, sacar lo que siente, cómo poder hacer para ayudarlo, y cómo están sus hijas. Y peor si le pregunto por las nueras, porque los chistes siempre son con las suegras, pero con las nueras también es otro nivel, ¿verdad? Ir aprendiendo en el camino que ya hemos, igual que me lo abrieron a mí, abriendo caminos para los demás.
¿verdad? Porque nosotros empezamos con quienes antes empezaron y ahí hemos ido aprendiendo y agregando. Y ese círculo íntimo es tan importante, tan bonito, poder confiar, abrir nuestro corazón y saber que lo que diga, lindo, precioso, cuando oramos por sanidad interior, a nadie le interesa saber cómo eran mi mamá y mi papá, pero es necesario sanarlo, es ese círculo íntimo, el que nos va a dar fuerza nueva. ¿Qué necesita? ¿Sí? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué dice la palabra? Porque aquí igualmente la consejería es una ministración con la palabra, que de ahí parte todo el resto. Y cuando usted aprende a apreciar eso, lo que quiere es replicarlo, ser como una fuente de paz y reposo para los demás. ¿Quiénes de ustedes tienen esa experiencia? ¿Levantan la mano? Todas. Tengo a Angélica aquí enfrente, cuando se juntan con todos sus hijos, que ya es una gran familia, me manda, mire Blanca, qué alegría, ¿eh? De poder compartir todo lo que usted tiene desde su corazón. Todas lo hacemos, pero ¿cómo lo hacemos? Desde saber que yo no voy a decir, claro, ella sí está en Atitlán y yo aquí, ajá. ¿Verdad? O empiezo con otra cosa que hemos quitado porque lo hemos aprendido. Ay, Angélica, ahí tiene cuidado porque en Atitlán hay culebras venenosas, por ejemplo. ¿Cómo es lo que yo le estoy diciendo? Qué mal me cae que usted esté ahí. ¿Verdad? Angélica, qué bueno que lo disfrútese a sus nietos. Para las abuelas en Ágape este martes tuvimos la celebración del Día de la Madre y hubo un predicador invitado y entonces él va a ser abuelo por primera vez y decía, y cierro con el mensaje para las abuelas, malcríen a sus nietos. Y yo dije, a este hay que invitarlo a todas las... Y así hacemos. Eso y así, yo confirmo ese mensaje. Sí. Me explico, este círculo que a usted es como un oasis, porque en la vida tiene que estar viendo cómo resuelve, cómo genera, cómo, ¿verdad? Y aquí es sentarse en una tranquilidad y saber que su alegría es mi alegría y que su tristeza ahí la voy a acompañar. Vuelvo al principio, nuestras relaciones que nos hacen crecer. Que nos suman. Y que nos suman. Es eso, Vicky. Entre usted a la suma, resta, multiplicación y división. Hay personas que nos añaden, ¿sí? Pero también hay unas que nos restan. Que cuando la pandemia, para mí fue lo más triste que hubo en mi vida, porque no las podía ver, no las podía abrazar, no podía platicar con ustedes. Es cierto que el Señor en su misericordia nos dio todo, y nos dio el Zoom, y nos dio esto, pero yo lo que quería era venir a mi comunidad para abrazarlas, para sentir esa unidad que el Señor ha puesto en todos. Gloria a Dios. Espérame un minutito, Vicky. Solo uno. Después le dejo el micrófono. No, sí, no. Abrazar. Abrazar. Eso que hace que nuestros neurotransmisores se pongan al máximo. Bueno, y de Andrés aprendimos con otras palabras, porque esto está en muchos libros, que el salir y hacer esto de comunidad, tanto hombres como mujeres, hace que volvamos a nuestra actividad diaria, a nuestra casa, con una fuerza interna de alegría increíble. Entonces tenemos las hormonas de la alegría, la oxitocina, y la que se acuerde de la otra me la dice. La serotonina, regresamos felices. Y eso se genera con un abrazo. Y aquí desde que entramos nos abrazamos. Y tiene razón la tía Osa, en lo operativo la comunidad supo qué hacer en pandemia. Pero en esto de relacionarnos lo estamos recuperando ahora.
Y por eso invitamos siempre a las personas de Zoom, a los que nos miran en nuestras redes, congréguense. No es lo mismo, no es mirarnos a los ojos, ¿verdad? Estar enfocados en lo que estamos diciendo. No es lo mismo solo hablarlo, escucharlo, oírlo en el Zoom, que sentirlo. Que sentirlo. Eso es importante. Y eso es sabiduría, porque Dios Eso lo es dejó. agregar, sumar. Yo lo que quiero agregar a lo que dijo Rosita es de que uno viene acá a la comunidad en la alabanza. Si uno trae algún problema, si uno trae alguna tristeza, a través de la alabanza y de la administración de quien esté coordinando, eso se va. Mientras que en la pandemia, es cierto, lo teníamos por Zoom, pero no estábamos solas. Por mucho que nosotros nos alejáramos, había alguien. Entonces no podíamos hacerlo como lo hacemos aquí, que ponemos la mano en nuestro corazón, que si queremos llorar, lloramos, que si nos sentimos mal al terminar, podemos pedir oración. Entonces es totalmente diferente estar en Zoom que estar presente acá en la presencia del Señor. Así. Bueno, Vicky, ahora háblenos de las gentes que suman, dividen, restan, multiplican. Hay varias personas, o sea, todos tenemos en nuestras vidas personas que añaden cosas buenas a nuestras vidas, pero hay otras que nos restan. Porque tienen mal carácter, o porque nos echan la culpa de algo, o porque nos dicen algo que no nos parece, pero siempre hay personas que restan nuestra confianza, nuestra identidad, ¿verdad? Y también hay otros que nos multiplican, ¿sí? ¿Quién realmente multiplica tu vida diariamente? El Señor. Él es el que te multiplica constantemente para decirte, yo estoy contigo, yo no te dejaré, no te abandonaré. Pero necesitamos diferenciar quiénes nos multiplican o quiénes nos suman, quiénes nos restan, y poner al Señor en primer lugar, ¿verdad? Y Él no solo nos multiplica, nos suma cuando estamos con personas que se adhieren a Él, que están en Él, pues, que viven en Él, en la misma sintonía que uno. Entonces, esas personas nos suman a nuestra vida, a nuestro entorno, a lo que estamos viviendo, porque todos tenemos altos y bajos en la vida. Entonces, tenemos que ver qué personas te están sumando y quiénes te están restando. Y a las que restan, nosotros les tenemos que sumar. ¿Sí? Yo no me puedo separar de la gente que resta. ¿Por qué? Entonces voy a hacer luz en la luz. No, tengo que ser luz en quien lo necesita. E igualmente, como yo vine a esta comunidad, o como todas, o la mayoría, porque uno no puede decir todos, desconfiadas. Aún hasta de un abrazo, decía usted, ¿y aquí qué, verdad? Pasó un tiempo en lo que pudimos ir quitando esas capas que le habíamos puesto a la esencia de nuestro corazón, que es saber y poder amar. Y en el camino, cuando ya hemos crecido en comunidad, crecido en coinonía, también la palabra es muy sabia y dice, sopórtense. ¿Qué quiere decir eso? No todas van a ser iguales, tan maravillosas. Pero soportar no quiere decir esta no la soporto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como cuando usted tiene un arbolito que se está torciendo y que le pone un soporte. Pero sí se deja. Mire, sí se deja. Pero ¿cuánto costamos nosotros? Y no hay amor que no derrita un corazón duro. No hay. Y si se fueran y si dijeran, pues yo no quiero eso, usted sembró la semilla. Esa persona que resta es exactamente lo que el Evangelio nos enseña. ¿Cuántos restaron? Un montón, ¿sí? Así es. Bueno, digamos, pero aquí no, bueno, pero también, sí, Maricela, además, sus enemigos, cuando usted sale y dice, no, ¿qué vas al grupo? Y ya vieron, ajá,
Pero volvemos a la plataforma y a la identidad que Vicky leyó. ¿Me van a mover de ahí? Peor fuera que no fuera, les digo yo siempre que les contesten. Esa sí que la palabra clave. Imagínese usted que yo no fuera. ¿Eh? Cabal. Sí, sí, imagínense que no. Sí, cabal, hay un responsable. Ciertamente. Entonces, Jesús no vino a predicar en la sinagoga por todo. Salió a la calle, fue con el pecador, fue con la rechazada, fue con la que era acusada de inmunda, fue con los que no podían entrar porque estaban con sarna, con lepra. O sea, también aquí tenemos que aprender que la luz se enciende en las tinieblas. No solo en la luz, porque ser luz donde todas somos luz, qué bueno. Pero nosotros tenemos que saber que, como el Papa ha dicho más de muchas veces, la iglesia es un lugar donde viene la gente que necesita, el enfermo, el pecador, el necesitado. Yo no puedo decir, ay, ya vieron quién vino. Esa y aquella tu lista. Qué bueno que vino, porque esa lista la va a hacer su transformación. Y también en esto hay gente que divide. ¿Cómo será la Biblia de sabia que en el libro de Isaías dice, no hay lengua que se levante contra ti que no sea enjuiciada? Ya lo sabemos que va a pasar. De Jesús dijeron que de todo. Ahora, aquí quiero parar un momentito. Eso depende de nosotros y de la plataforma en la que estemos puestos. Sí, Vicky, bien. Cuando hablamos de formación, nosotros empezamos a ser formadas y aprendiendo casi juntas con María Elena, Clarita, las señoras de aquella mesa, con Doris de Fuentes, que era la que era en ese momento nuestra cabeza, y ella nos enseñó un dicho que para mí ha sido fundamento de vida. No des consejo que no te pidan, ni haz favor que no te soliciten. Y por otro lado, si tú no eres parte del problema y no eres parte de la solución, no tienes por qué oír. Para decirlo en español entendido, no te importa. No seas chute. Ajá. ¿Por qué? Porque mire, si yo permito que Vicky hable mal de Patti conmigo, solo le estoy dando el permiso para que Vicky hable mal de mí con Rómulo. Solo le di el permiso. Y entonces, ¿qué se vuelve? Chisme. Informe malévolo. Si yo no soy parte del problema y de la solución que tengo que decir, ya lo platicaste con ella. No, es que no se puede hacer nada. Entonces, por favor, intercede por ella. Tenemos que cerrar la división. ¿Qué quiere decir diablo? División. ¿Qué? Y como dice el dicho del mundo, divide y vencerás. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tener un corazón cerrado. Hablar de líder. Y aquí vamos a hablar las cosas de comunidad. Fíjate que, a ver, María Elena, líder de las señoras, me volvió y yo oigo. Dice la palabra que para corregir a un líder tenemos que verdaderamente tener una delicadeza, porque no nos corresponde ni criticarlo, ni irnos de frente, ni nada. Y piense usted, ¿por qué yo estoy criticando a María Elena? Porque mi herida es contra la autoridad. Entonces me cae mal todo lo que ella me diga, ni lo filtro. Yo lo puedo hacer mejor. Pero ¿sabe qué? Dios no la puso a usted, la puso a ella. Y mientras tenga usted ese pensamiento, no la va a poner. Ahí se ubica. ¿Verdad? Esta división es peor que el que resta, porque va hacia todos. Yo tengo que cerrar eso. Fíjate que fulano, ¿ya se lo fuiste a decir? Sí. Ok. ¿Me puede acompañar a decírselo? Usted ya discierne si sí o si no. Pero la crítica, el chisme, el informe malévolo, el oír contra la autoridad, solo tiene que ver con que el diablo hace así. Yes. Así es. No abra su corazón, porque inmediatamente usted solo está dando permiso para que lo hagan con usted también. Y yo que a vos todo te lo contaba, su culpa por haberse dejado. ¿De acuerdo? Esos que dividen, de todos los que Vicky mencionó, sí es el que más daño causa. Y tenemos ahí sí que parar.
En la resta tenemos que alumbrar porque, ¿verdad? Así hicieron con nosotros. Pero en la división sí tenemos que parar. Yo muchas veces he contestado, por favor dígamelo a mí. Porque, por ejemplo, perdón Luqui, te voy a poner ejemplo. Si usted se lo dice a Luqui, Luqui no resuelve. Porque no, es su expertise, su área. ¿Verdad? O cuando me dicen a mí, lo siento, esa no es mi área. Vaya con quien es su área. Me toca a mí seguir. Dígame. Pero párese, por favor, porque Eso me cuesta. No, la parte de la corrección fraterna. ajá. Eso es bien importante. ¿A quién le voy a pedir ayuda para que vaya conmigo a corregir a la persona o lo que yo estoy haciendo mal? Tengo que tener mucho cuidado, porque si la persona no tiene ese discernimiento, puede causar una herida más grande en la otra persona. O sentir la que está pidiendo la corrección, no me está escuchando, no está entendiendo lo que yo quiero que esta persona cambie. Entonces, la corrección fraterna es importante, pero hay que discernir bien cómo y con quién se hace. Ajá. Muy bien. Sí, no, sí, el discernimiento. Claro que sí le puse atención. El discernimiento. Y se recuerdan que aquí estamos recibiendo un curso de 1 año de discernimiento. No Y sé está por qué tan duro precioso. que nos habla el Señor. Precioso. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, en todo esto tenemos que saber que nosotros estamos llamados para hacer luz, para hacer de unidad, de comunión, no de división, no de distracción, sino enfocarnos al llamado que tenemos mucho más en este momento. Y nosotros desarrollar lo que acaba de decir la Vera, un sistema de discernimiento. Un sistema de discernimiento, ¿para qué? Para de lo bueno escoger lo mejor y de lo malo, de lo mejor lo excelente y de lo malo escoger lo bueno. Dígame. Como estamos viendo el libro de sabiduría, ¿sí? Dice en Proverbios, el que anda con los sabios será sabio. Quien frecuenta a los necios se hará malo. O sea, si nosotros sabemos que estamos comunicándonos con gente que tiene al Señor en su corazón, tenemos que ver la sabiduría que el Señor ha puesto en cada persona. Todos hemos sido necios en muchas ocasiones. Y seguimos. Y seguimos pues en nuestras necedades, ¿verdad? Unas que somos muy rectas, muy cuadraditas, otras que somos alegadoras, otras que perfeccionistas, o sea, tenemos de todo, ¿sí? Pero entonces necesitamos la sabiduría del Señor para comprender a la otra persona. Buenísimo ese tema, Vicky. Y la diferencia entre todos. Eso es maravilloso. Porque lo que yo no puedo, me lo aporta alguien más. Lo que yo sí puedo, lo aporta. Y ese es el cuerpo de Cristo. Les acabo de decir, cuando yo contesto, ese no es mi fuerte. Por favor, consúltenlo con fulana. Yo no empiezo, pues yo sí sé. Yo así dije. Yo ya sabía. Usted no puede saber a mí Blanca de González, lo que me descompone cuando me contestan. Yo ya lo había pensado. Entonces, ¿por qué no lo hizo? No, yo sí ya lo sabía. Yo sí. Así se llamaba una radio en Guatemala, la Yo sí Sideral. Se llama aún. Ajá. ¡Hala! Yo puedo contestar, yo no. Esto sí, esto no. Y está re bien reconocer cuando usted puede decir que no. Entre nosotros hay gente, como dijo Patti, hay gente perfeccionista, hay gente creativa, hay gente desordenada, ahí me encanta. Hay gente de tanta variedad y entre todos hacemos maravillas. A mí cuando me dice, Blanca, ¿por qué no hacemos? Contesto inmediatamente. Hágalo usted. El Señor se lo puso, le dio la visión, le va a dar la provisión. Aquí no hay uno que pueda hacerlo todo. No hay. Blanca, ¿por qué no hacemos? Hágalo.
organícelo. Y caminamos re bien. Caminamos re bien. Esa aportación hace que el cuerpo de Cristo crezca. Usted ya se imagina que los apóstoles, que el Señor, que todos hubieran tenido que ver hasta cómo se encendía la luz. ¿Cómo decía Jesús? Vayan y preparen el lugar a donde yo voy a llegar. Ajá. No tenía él que ir a ser el que entra, el que saluda, el que predica, el que despide y el que deja limpiar. Ajá. No. Tenemos que apreciar los dones de los demás. Ya hablamos aquí de los dones. La semana que me tocó a mí, creo que fue la antepasada. Y entonces, si yo les estoy diciendo el Espíritu Santo desate sus dones, no, ajá. Usémoslos, aportémoslos, ofrezcámoslos, por favor. Miren, Rosy, que no la ven en pantalla, está aquí antes que nosotros, junto con Rómulo, montando todo lo digital. ¿Cuánto se lo agradecemos? Viniera yo a hacerlo, posiblemente no habría transmisión. Me explico. Y más que agradecidos. Entonces aprendamos a que yo no lo sé todo. Porque si lo supiera todo, lo sabría mal. De acuerdo, aprendamos a aportar y sobre todo a recibir la aportación, por favor. Porque a veces no tenemos oído para recibir la aportación. Más adelante, Vicky. Mire, que solo quiero leerles una cita bíblica, donde dice Proverbios 11:14, donde no hay buen gobierno, el pueblo se hunde. Abundancia de consejeros trae salvación. O sea, uno puede llegar y decir, mire, Blanca, haga esto. ¿Por qué no hacemos? Como dice Blanca, ella que lleva el gobierno de esta comunidad, le dice a uno, si el Señor se lo puso a usted, si el Espíritu Santo se lo puso, hágalo usted, porque hay abundancia de consejeros que ha puesto el Señor para que podamos caminar todos de acuerdo. ¿Sí? Y ustedes no saben ese entendimiento de lo que a nosotros nos ha salvado. Cuando alguien de afuera o alguien que quiere vendernos algo o alguien que quiere que traigamos a alguien, me dice, Blanca, ¿usted qué dice? Contesto yo. Yo no me manejo solo. Ajá. Tengo un equipo timón al que primero consulto, oramos, discernimos y contestamos. Y eso ha hecho que nosotros, para la gloria de Dios, hayamos podido, y algunas veces sí hemos metido la pata, pero por supuesto que sí, hayamos caminado de acuerdo, porque lo que no se le ocurre a una, se le ocurre a otra. Los equipos timones de esta comunidad y los equipos de los ministerios se juntan para ponerse de acuerdo en lo que van a hacer. Yo confío plenamente en mi equipo, porque sé que sí, a ver, que están viendo por ellas mismas, porque si hoy para abajo vamos todas, aquí hay una área legal, aquí hay una área de iglesia, en que no podemos tirárnosla por la libre, pero yo sí tengo multitud de consejeros. Y cuando ya no es de lo del diario vivir, porque en eso ya vamos medio encarriladas, Padre Federico, ¿puedo tener un rato con usted? Y Padre Federico, ¿usted qué opina? ¿Verdad? Es bien importante ser sabio. Y la sujeción. Ajá, es a lo que voy. No creer que usted lo sabe todo. Y otra cosa, entre esta sabiduría hay una cosa muy importante. Los grupitos que rodean a los líderes de cada... no, tú hacelo, tú no sé qué. No se deje. Es parte de la sabiduría no dejarse. Usted no puede tener 5 consejeros. Tiene, claro, los íntimos, pero usted tiene que ver la necesidad del pueblo. No puede dejar que me lo vengan a decir. Yo tengo que ir y saber qué necesitan. ¿De acuerdo? ¿Y saben qué quiere decir gobierno? Que ojalá para Guatemala los gobernantes lo entendieran. Administración de lo que se les da, no dice sos dueño. Administración de los recursos que hay. Eso quiere decir gobernar. Administrar los recursos existentes. No ir y hágase dueño usted. Ojalá esa sabiduría la tuvieran también nuestros gobernantes. Vicky, pidámosla. Amén.
Vicky, ¿Qué dijo? ¿Qué quiere? Porque ¿Dónde que provee. sigamos? No. Que necesitamos esos recursos. Y dice la palabra en Filipenses, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Amén. Él es el que provee, pero nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Amén. Si no, no Sí, sirve de porque nada. donde hay visión, hay provisión. Amén. Así dice la palabra. Y en todo, cuando nosotros estamos en esto, en esta edad, desde que son más jóvenes, ¿cómo a nosotros Dios nos abrió otro mundo? Nos abrimos a la novedad. Es que eso es parte de una sabiduría tan grande. No quedarnos en, como yo digo, así es. Ya se perdió. ¿Cuánta gente lo oigo en misa cuando dice el sacerdote en la homilía? Se quedaron viéndola por televisión. ¿Cómo pudo el enemigo en 2 años de pandemia quitarle todo lo que vivió todos los años antes de pandemia? Ábrase a la novedad. Vaya de regreso, busque los recursos. Mire cómo vuelve y agrega a lo que tenía. Vaya para adelante, no se estacione. Yo tengo una amiga que desde pandemia no volvió a salir. Digo yo, ya siento que soy yo. Ay, qué horror. Sí, yo también. No puedo. Solo lo pienso y lo siento aquí. Me explico. ¿Y qué hemos encontrado nosotros en pandemia? La novedad de lo digital, Sí. la novedad del delivery a las casas, la novedad de que las que comprábamos ya no podíamos comprar, lo piden. O sea, nos abrió otro mundo. En lugar de ir al banco, tuvimos que aprender a hacer transferencias, acompañar pues, yo a mis nietos, a uno de mis nietos en la educación virtual, que pues, no me toca a mí, pero cuando estaba ahí todos estábamos en las computadoras. Tenemos que abrirnos a qué A sigue, la novedad. qué viene, cómo lo vamos a hacer. Y ahora, yo pienso que nosotros siempre hemos celebrado como comunidad, pero ahora sí que es una fiesta total. El Día de la Madre celebremos, Espíritu Santo celebremos, el día del cumpleaños del bar celebremos. Y ahora vamos a celebrar también. Abrirnos a la novedad. Eso es tan importante en la sabiduría, tan importante. No quedarnos con los pensamientos cuadrados. Miren, yo pienso aún con los trabajos que se acabaron. Bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Qué otra cosa viene? ¿Qué otra cosa viene? ¿Cómo puedo hacer para generar de otro modo? Tenemos que quebrar esos pensamientos que estrechan nuestra visión del mundo. Y ustedes pueden verlo en la vida diaria. ¿Quiénes son en esta época los grandes que han cambiado el mundo? Los que empezaron en su garage, viendo si hacían Facebook, si hacían Apple, en su garage. Y seguro con la mamá que les decía, deja de hacer ruido. Me explico, se atrevieron. La sabiduría es atreverse. ¿A qué? A descubrir cuánto avanzamos y cuánto hay todavía más por descubrir. Así es. Así es. ¿Terminamos, Vicky? Sí. ¿Qué nos falta? Todo el capítulo 8. Dele, pues. Resumamos. Resumamos. Bueno, dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Y de verdad. Miren, yo, la verdad es que a mí no mucho me gustaba leer, porque me costaba mucho, pero leyendo y escuchando muchas cosas, yo le decía a mi marido, porque compartimos mucho de la palabra y del Señor, a él le encanta la psicología y leemos juntos libros de psicología, pero yo lo que le decía es, mira, es que es impresionante que todo lo que los psicólogos están descubriendo ahorita, los psiquiatras, los médicos, todo está en la palabra del Señor. A mí, todo. Entonces dice uno,
¿Dónde está la sabiduría que me ha puesto, que me ha regalado a mí el Señor para poder comprender lo que Él me quiere decir a través de su palabra? Es que de verdad. Entonces, a mí esas cosas me ofuscan, me trastornan, me envuelven en una felicidad y en un gozo impresionante, ¿verdad? Entonces, sí hay personas que nos pueden ayudar en nuestro desarrollo. Hay otras que nos enseñan a defendernos. ¿Cómo nos podemos defender nosotros? Yo les pregunto, si hay alguien que llega y te dice algo que no es correcto, que no es verdad, ¿cómo te puedes defender? Con la palabra. ¿Por qué? Porque ahí está todo, ¿sí? También alguien que nos puede enseñar a soñar. ¿Quiénes de ustedes sueñan o han tenido sueños lindos para un futuro, desde niñas para ser alguien, para hacer algo? ¿Quiénes las ayudaron originalmente? ¿O quiénes, sí? ¿Quiénes? Alguien que te pudo ayudar, que te enseñó a soñar. A no renunciar a los sueños, no importa qué. Ok, te propusiste que tú ibas a ser abogado. Ese sueño, alguien te lo dio, ¿sí? O el Espíritu Santo, o tu papá era abogado y a ti te encanta lo que él hace, etcétera. Que esos sueños que hemos tenido se han hecho realidad. Algunos, no todos. Porque la vez pasada, ¿quién fue creo que fue... Muchas hemos tenido sueños que no hemos llegado a hacer. Y Clarita lo... Tenía un propósito Diferente. Así es. Y es lo que yo les compartía esa vez de los... Ok, si alguien tiene un sueño que de verdad quiere hacer realidad, ¿se atreve a hacerlo? ¿Quién te da la fuerza para atreverte a hacerlo? Solo el Señor. Y aquí hemos tenido sueños, ¿sí? En cursos, en invitados, en los retiros, ahorita que hicieron el retiro del día pues la invitación del Día de la Madre, el retiro que va a ser mañana de parejas, son sueños, pero son sueños o algo que el Espíritu Santo nos pone que hagamos, pero nos atrevemos a veces, o sea, nos atrevemos a hacerlo, o a veces decimos, ay no, que lo haga alguien más, yo no me atrevo. No, es que ahí está. Ajá, ahí está. Palabra clave, María Elena, miedo. ¿Por qué? Porque crecimos todos en una cultura de miedo. Cuidado, esa palabrita. Yo les he contado y solo lo voy a repetir para que Vicky termine. Pues yo ya tengo hijos grandes, ¿verdad? Grandes. Y cuando... Bien grandes. Ella más. Ahí vamos. Entonces, cuando salían, pues ya, ¿verdad? Ya los hijos grandes salen y ahí nos vemos. Nada de que me das... Ahí les encargo. Ajá. Y entonces yo les decía siempre, cuidado. Tengan cuidado. Un día, el de en medio, un poco disgustado, por decirlo bonito, iba caminando, yo estaba aquí, se vuelve y me dice, mamá, ¿cuidado de qué? Es que las mamás todo dicen cuidado, ¿cuidado de qué? ¿Por qué no me decís que te vaya bien y que lo disfrutes? Y dije yo, perdón, ahora voy a tener cuidado en decirte cuidado. Y no volví. Tiene razón. En ese cuidado, usted está transmitiendo su miedo. Y como la voz de la mamá se introyecta, no deja que hagan cosas que ellos quisieran hacer, porque aunque la mamá no esté, la tiene aquí, la tiene puesta, porque la tiene puesta. Entonces nosotros con lo que decimos, empujamos, impulsamos o frenamos.
Y con decirle cuidado, yo no le dije nada malo, pero se lo dije desde el miedo. ¿Desde dónde? Eso que dice Vicky es maravilloso. María Elena, ¿desde dónde estoy yo hablando? Desde el miedo. Desde el miedo. Qué tremendo. El miedo nos sirve sabiamente para lo que sirve, pero no sirve para la vida. Para la vida sirve ser impulsadas por el poder del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿y si sí se puede? Amén. ¿Lo hacemos? Amén. 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 ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo del Señor que va adelante y atrás de nosotros, Amén. protegiéndonos, enseñándonos el camino, dándonos su luz. Entonces, necesitamos esa valentía para hacer las obras que el Señor nos pide que hagamos. ¿Y qué puede ser lo peor que pasa? Y sí se puede. Así es. ¿Y qué puede ser lo peor que pasa? Amén. Entonces, y si sí se puede. Y si sí, es que esta pregunta en la vida es, o cuando vienen, verá, Blanca, tengo un problema. No, el problema ya lo sé. ¿Cuál es la solución? Sí. Es que el problema ya lo sabemos, es cuál es la solución. ¿Qué posibilidades hay? Porque si no, nuestro cerebro entiende y dice, problema, huyamos, protejámonos, quitémonos. Solución, ¿qué hacemos? Y empieza la creatividad. La creatividad. Miren, mis hermanos, todo eso es la sabiduría que Dios nos dio. Son dones puestos adentro de nosotros. Solo sáquelos. Y si se confunde, vuelva a probar. Usted no hizo la mejor carne la primera vez que probó, ¿verdad? Costó. Ajá. Probemos, arriesguémonos, propongamos, abrámonos a la novedad, llevemos la luz a la gente que hoy con tanto miedo vive. Y con esto que hablaba Vicky de tanto psicólogo y que qué bueno que lo hay, causa de nuestra generación de miedo, se han ido al otro lado, a lo que le dé la gana. ¿Ya? Así que, dígame, Vero. Ese es precisamente el trabajo de nosotros, porque gracias a Dios podemos estar aquí en la comunidad, podemos crecer en este conocimiento, pero tenemos que ir allá afuera a encontrarnos con esas personas que están pasando por esa situación, para decirles, sí hay un Dios que se puede, con Él se puede, y ayudarlas y enseñarles que tienen diferentes dones y cualidades y cosas que pueden hacer, que si se equivocan, no importa que se equivocaron, van para adelante, pero ese es el punto, decirle a la gente, usted sí puede, hágalo, esfuércese, va a ver cómo Dios la va a respaldar. Cuando le damos a la persona esa certeza y seguridad, esa persona se le abre el entendimiento, y esa es nuestra misión, ir afuera a ayudar a los otros. ¿Cómo hizo el Señor Jesús nuestro ejemplo? Los llamó, les enseñó, los acompañó, los guió y los dejó. También cuando cometemos errores y nos equivocamos, allí también hay enseñanza. Por supuesto. Porque de allí aprendimos que no era así, sino que lo tenemos que hacer de otra manera. Completamente, clarito. Y miren, así es. Pero si digo me equivoqué, ya no lo hago. Así es. y tenemos permiso de fallar, porque somos humanos, pero podemos poner nuestra confianza en el Señor para que Él nos dé las herramientas para poder salir adelante. Porque si no luchamos, no avanzamos y nos quedamos sentadas sin hacer nada, tampoco sirve de nada. Pues. Sirve de nada. Entonces, el último capítulo dice que ¿qué? Es alguien que pueda mostrarnos cómo morir. Una cosa que no se habla. Nosotros también necesitamos aprender, y esto es maravilloso, hasta cómo morir bien. ¿Cómo les parece? Y entonces la frase que encontramos es que la vida, que la muerte nos encuentre viviendo. ¿qué cosa más? ¿A qué nos trajo el Señor aquí? A vivir. Y a vivir
cada segundo, cada momento, y Él nos da vida constante. Él es vida en nosotros, somos vida en Él. Ahí sí que la muerte nos encuentre viviendo. ¿Y viviendo qué? Felices, con gozo, en plenitud, en Él, en el desarrollo que Él nos dio para vivir esta vida. Yo todos los días le doy gracias al Señor por mi vida. Amén. Y miren, la vida constantemente se está multiplicando. Así, nuestro cuerpo, desde que nacemos, empieza a morir. Pero sigue dando vida. Hasta que el Señor dice, el cuerpo ya no funcionó, solo el espíritu. Pero se multiplican las células, la sangre sigue fluyendo, como van creciendo los niños, ¿sí? Y nosotros igual vamos envejeciendo. Pero eso es la vida, aprender a vivir, pero a vivir con gozo, con sabiduría, con esa esperanza de saber que si hoy no lo puedo hacer, tiro para mañana hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos esa fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir. ¿Sí? A mí, de mis frases favoritas, que ya se las saben, porque me fascina, que dice, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, o somos. ¿Sí? Entonces, si Él vive en nosotros, en Él nos movemos y en Él existimos, vivamos la vida. Vivámosla con gozo, con alegría, con fuerza, con ese poder del Espíritu para llevar este mensaje de salvación del Señor, que de verdad es precioso. Amén. 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 Terminamos un momentito de oración con la paz.